Buenos días, mi grupo está conformado por Miguel Centeno, Yendis Mojica y mi persona Edwin Quiroz. Y en este día le vamos a hablar de la historia de la química en la Edad Moderna. Empezamos por el año 1783 con el físico Henry Cavendish. Uno de sus más grandes descubrimientos se relaciona con la composición del agua. El científico tomó partículas de mineral de zinc y lo mezcló con ácido clórico. Luego dicha solución empezó a burbujear generando un llamado aire inflamable, conocido como hidrógeno. Este nuevo elemento lo quiso mezclar con el aire y para su sorpresa la reacción generó agua. Así el científico pudo descubrir que el agua se compone de dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno, fórmula más conocida como H2O, año 1780 a 1789. Lavoisier, junto con tres químicos franceses, confeccionaron una nomenclatura química que se publicó en 1787. Se basaba en una lista de sustancias simples elaborada por Lavoisier, el cual se les atribuían nombres simples y únicos, mientras que las sustancias compuestas eran nombradas mediante expresiones binarias que indicaban los elementos constituyentes. Así, anteriormente se denominaban por aspecto y color. Por ejemplo, el vitriol azul hoy en día se conoce como sulfato de cobre. En 1789, Lavoisier, considerado el padre de la química moderna, publicó su Tratado Elemental de Química, donde estableció sus más grandes descubrimientos. Su definición de elemento a las sustancias puras, el criterio de elemento, donde consideró 33 sustancias, incluyendo el calor y la luz. Su ley de conservación de la materia, donde dice que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, simplemente se transforman. E introdujo la nomenclatura a la química, entre otros descubrimientos. 1799. Proust, mediante un ejemplo, demostró que el carbonato de cobre contenía cobre, carbono y oxígeno en cantidades proporcionales muy bien definidas en peso. La proporción obtenida siempre era la misma, 5.3 partes de cobre por 4 de oxígeno y una de carbono. Proust observó esto y se cumplía en muchos compuestos, por lo que fue posible generalizar todos los compuestos tenían proporciones fijas de los elementos que los componían. Esta combinación de átomos se terminó llamando moléculas. 1803. Dalton descubrió que dos elementos pueden combinarse en varias proporciones formando sustancias diferentes. Un ejemplo es el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, que comparten los mismos elementos, pero cantidades diferentes. Hoy esto se le conoce como los diferentes estados de oxidación de un elemento, que permite combinarse en diferentes proporciones con otro elemento. 1808. Joseph Lois investigó los gases como el hidrógeno y el oxígeno, determinando que el agua estaba conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esta ley nos permite estudiar el comportamiento de los gases, relaciona la presión del gas con la temperatura, mientras que se mantienen constantes los parámetros como el volumen y la cantidad de la sustancia. Dicho esto, en otras palabras, a una presión y temperatura dadas, los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí se encuentran en relaciones de números enteros pequeños. 1811. Avogadro establece que el volumen de un gas ideal es directamente proporcional al número de moles de gas, en condiciones de temperatura y presión constantes. A medida que aumenta el número de moles de un gas, el volumen aumenta proporcionalmente. Esto independientemente del tamaño de las partículas de gas o de su masa molar, por lo que los gases de diferentes elementos y compuestos son comparables entre sí. A volúmenes iguales de gases, a la presión y a la temperatura que contienen el mismo número de moléculas. 1818. Dulong y Petit descubrieron que el calor específico de los elementos tenía una relación inversa al peso atómico. Se le conoce como la ley del calor atómico, con el cual se podía estimar el peso atómico de una sustancia con solo calcular experimentalmente su calor específico. Una ley muy limitada a ciertos elementos sólidos.